Cuando se habla de cannabis, la gente suele enfocarse inmediatamente en un solo camino, el del uso de la marihuana con fines recreativos, el del porro, lo prohibido y penado en muchos países. Pero hay otros caminos a explorar relacionados con esta planta milenaria. Uno de ellos es el del cannabis medicinal, un tipo de medicina natural basada en el uso de una planta que tiene diferentes propiedades para el tratamiento del dolor y de algunas enfermedades. La evidencia científica en el mundo comprueba que los beneficios del cannabis medicinal son cada vez mayores y desafía a los estados a reconsiderar el carácter prohibitivo del cultivo y del uso de la planta. Pero, ¿qué es el cannabis medicinal? El cannabis medicinal básicamente es un escenario en el cual hay un síntoma o una enfermedad, un paciente vulnerable, y el médico elige entre distintas herramientas el cannabis como una oportunidad. Ahora bien, ¿para qué tipo de enfermedades está indicado? ¿Tiene contraindicaciones? ¿Cuán seguro es su uso? Bien, cuando uno piensa en las patologías o síntomas, básicamente es un tratamiento sintomático. ¿Qué significa? Que muchas patologías crónicas, sean oncológicas, neurodegenerativas, autoinmunes, tienen en común, por ejemplo, trastornos del sueño, trastornos del apetito, dolor crónico, trastornos digestivos. Entonces, más que para determinar patología, si bien uno sabe lo de la encefalopatía epiléptica fármaco-resistente o pacientes con caquexia, desnutrición y sida, básicamente encontramos que es un buen tratamiento sintomático. En 1964 se produjo un descubrimiento que cambiaría para siempre la historia de la investigación del cannabis y del sistema endocannabinoide. Un químico búlgaro radicado en Israel llamado Rafael Meshoulam aisló el CBD y descubrió el THC, el principio activo del cannabis, el que produce efectos psicotrópicos. ¿Sabías que el cuerpo humano produce el mismo tipo de compuestos activos que tiene la planta de cannabis? El sistema nervioso produce endocannabinoides en respuesta a estrés o dolor, por ejemplo. Es muy conocido las endorfinas. Las endorfinas son súper conocidas. Bueno, Rafael Meshoulam descubrió el sistema endocannabinoide que produce endocannabinoides en respuesta a las mismas cosas, al estrés, al dolor. El propio cuerpo provoca eso y en realidad nosotros con el aporte externo imitamos lo que la naturaleza. El THC y el CBD son dos cannabinoides de entre más de 100 compuestos químicos conocidos en el cannabis, que actúan sobre los receptores de cannabinoides en nuestros cuerpos, que se encuentran principalmente en el cerebro y en todo nuestro sistema nervioso e inmunológico. Entonces, ¿THC o CBD? Cuando uno piensa el THC o el CBD, hoy un poco la herramienta terapéutica o el cannabis medicinal se vincula mucho más al cannabidiol porque es una sustancia que no es psicotrópica y se piensa que actúa fundamentalmente sobre el tono endógeno. Y en esto, cuando uno habla de las precauciones, algunas patologías psiquiátricas que podrían tener alguna contraindicación con respecto al THC, con el CBD de alguna forma eso estaría resuelto. Muchos de los usuarios de cannabis medicinal son adultos mayores porque claramente son quienes padecen enfermedades crónicas y dolorosas con mucha más frecuencia. Pero también hay un extendido uso pediátrico, sobre todo en pacientes a los que la medicina tradicional no les supo dar respuesta para el tratamiento de sus enfermedades. Tengo un hijo que tiene trastorno del espectro autista y tenía un trastorno del sueño gravísimo, que se fue agravando con el correr de los años. Probamos todo, probamos homeopatía, flores de Bach, melatonina, incluso psicofármacos leves, clonazepam, nada. ¿Y cuánto dormía? Nada. Le puse una gotita de aceite, como me dijeron, en una galletita dulce, se la di de comer, el nene se comió la galletita, me fui a la cocina porque eso va guardado en la puerta de la heladera, me quedé lavando los platos, no sé, haciendo qué en la cocina y de repente escuché su risa. Y él es un nene con un autismo bastante severo que solamente se reía con estímulo, digamos, uno tenía que hacerle cosquilla o de alguna manera. Pero si ¿Estaba no, mirando televisión? No mira la televisión es como una pared para él, no miraba la televisión, no se reía, no lloraba, no expresaba dolor ni deseo, nada. Y cuando le di esa gotita y estaba en la cocina, escuché su carcajada y sinceramente no podía entender que fuera él. Y me quedé en la cocina un rato callada, cerré la canilla y la volví a escuchar y entonces sí fui a la habitación y era él que estaba mirando la tele,
estaba la Pantera Rosa y se estaba riendo. Viendo la Pantera Rosa y se reía. Y se reía. Y me daba gracia porque tenía una risa muy parecida a la mía, entonces él se reía y yo me reía de él y nos reíamos los dos y de pronto la risa devino en llanto porque yo no conocía su risa y, viste, es muy fuerte para mí. Por otra parte, este tipo de medicina natural tiene otra característica fundamental, un muy bajo nivel de riesgo de sobredosis. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien su uso puede tener contraindicaciones en algunos casos, la diferencia entre una dosis activa y una sobredosis es muy grande, por lo que su uso es seguro. En toda la historia de la humanidad no se produjo una sola muerte por sobredosis de cannabis. La preparación del aceite es muy sencilla, solamente lleva tiempo, porque como se usa un proceso de evaporación con calor en seco, bueno, son horas las que se necesitan. Llenamos un frasco de vidrio con las flores, la cantidad de flores que tengamos, hasta tapar la cantidad de flores. Se puede dejar 1 o 2 días o no. Eso sí, previamente evaporarlo, se coloca en el freezer, mínimo 1 hora, se saca, lo colamos con una gasa, con algo de plástico. Nunca usamos elementos de metal en contacto con la resina ni con el líquido que vamos a evaporar. Ese líquido verde lo colocamos a baño María en calor seco, nunca con fuego de gas porque estamos trabajando con alcohol. El alcohol es alcohol de cereales, el alcohol comestible, en una Pirex, algo así, a una temperatura baja, no más de 36-37 grados para que la parte del THC no se active. Mínimo 6 horas, según la cantidad de líquido que tengamos. Eso se transforma en una resina compacta, color petróleo, queda en la base de la Pirex, está a punto cuando uno corre con la espátula y no vuelve, o sea que ahí se evaporó todo el alcohol. Esa es la resina madre. Eso después, de acuerdo a las necesidades médicas o el gusto que querramos, se diluye en aceite de oliva o aceite de coco. Las diluciones pueden ser múltiples según las necesidades de cada una. Lo conservamos en jeringuitas. Eso puede estar 1 o 2 años en el freezer y ahí tenemos nuestra medicina paliativa. En América Latina, al menos 8 países aprobaron la marihuana con fines medicinales: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Panamá. También lo hicieron Jamaica y Puerto Rico. Ahora, si nos referimos a la legalización del consumo con fines recreativos, la cantidad se reduce notoriamente. Solo en Uruguay y en México está permitida. O sea que en esos países podés transitar por las calles fumando marihuana sin riesgo de ser detenido por la policía. La marihuana recreativa también está permitida en Canadá y en al menos 15 estados de Estados Unidos, más el Distrito de Columbia. En países como Bolivia o Venezuela, el consumo de cannabis está totalmente prohibido en cualquiera de sus formas. Uruguay fue el primer país del mundo en legalizarla. En 2017, Argentina sancionó y promulgó la Ley 27.350, que regula la investigación médica y científica del uso medicinal del cannabis, pero no permitió el autocultivo, con lo cual, para acceder al aceite, había que importarla y, claro, pagarla en dólares. Pero en 2020 se volvió a reglamentar la ley y ahora sí está permitido el autocultivo. Además, no solo está indicado para los pacientes con epilepsia refractaria, sino para todos los casos que tengan indicación médica de tratamiento con cannabis. Fue un logro increíble, era lo que siempre peleamos, lo que siempre luchamos, tener la planta en la casa, poder hacerlo nosotros, poder manejar esa ese paliativo, esa solución en algunos casos casi total, tenerla en casa, manejarla nosotros, lejos de lo que puede ser el narcotráfico, lejos de lo que puede ser totalmente diferente. Ese fue el gran logro, ¿no? Además, se creó el registro del programa de cannabis, conocido como ReproCan, al que deben inscribirse los usuarios de cannabis medicinal para cultivar dentro de la ley. Eso sí, deben contar con indicación médica, ser pacientes, familiares de pacientes o pertenecer a asociaciones que pidan permiso en nombres de aquellos.
Con esa autorización, la tenencia de plantas de cannabis para aplicación terapéutica ya no puede ser penada. Hola, mi nombre es Nacho Ambrosis y me inscribí en el programa, en el ReproCan, para estar dentro de la legalidad de lo que ya vengo haciendo hace varios años. Hace 5 años a un amigo muy cercano le diagnosticaron esclerosis múltiple y necesitaba empezar a tomar aceite. Empezamos a hacer aceite en ese momento. Desde entonces hago aceite y además soy cultivador y tengo mis plantas. El aceite que hacemos lo consumo yo al día de hoy y lo consume la gente de mi entorno. Si bien yo vengo haciendo esto de tener mis plantas y hacer aceite hace varios años, la posibilidad de estar inscrito en el programa me permite tener la tranquilidad de que todo lo que estoy haciendo está dentro de la legalidad. Esa es la razón principal por la cual decidí inscribirme. Hoy no tengo la cantidad de plantas que podría tener, las 9 plantas, pero sé que si el día de mañana necesito poder hacer toda esa cantidad, lo podría hacer tranquilamente con el permiso que tengo. En Argentina hay más de 60.000 pacientes autorizados a cultivar. Pueden tener hasta 9 plantas florecidas, 6 metros cuadrados de cultivo interior, 15 metros cuadrados de cultivo exterior y pueden transportar hasta 40 gramos de flores secas de cannabis y hasta 6 frascos de 30 mililitros. El mundo dio un salto positivo en el marco legal que regula el uso y el cultivo del cannabis. Aún falta dar el debate para legalizar y despenalizar una práctica socialmente extendida, el uso recreativo y responsable del cannabis. ¿A cuánto estamos de una legislación integral que se traduzca en soberanía sobre la salud y sobre nuestros propios cuerpos? ¿Crees que fracasó el paradigma del prohibicionismo? ¿No es hora de diseñar políticas públicas de reducción de daños y atención del consumo problemático? ¿Y vos qué opinas al respecto? Te invitamos a dejar tu comentario. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y de activar la campanita para recibir las notificaciones de todos nuestros lanzamientos y no perderte ningún video.